de las ovejas y de los amigos y de todo el mundo, porque cuando a mí me dijeron, pastor, mire, gente que venía ya no viene porque la cosa está fea, está difícil. Entonces usted valore, entenderíamos si no vienen, pero sí es dificultoso, más que teníamos que trasladarnos en carro más de 3 horas y media a una ciudad muy fronteriza, donde finalmente tuvimos la primera conferencia con más de 1,200, 1,300 entre pastores y líderes, y todas esas rutas, viajarlas, ni se diga de noche, comprenden un riesgo interesante. Entonces, quien nos invitó nos dijo, si no es posible, lo entendemos. Entonces yo como viajo con el compañero de milicia, lo llamé, hablé con él, se la puse bien difícil, le dije, mire, el asunto está horrible, está espantoso, estos son los riesgos, es un alemán, Cristado Cristian, chacho tiene la edad de mi hija mayor, puede ser mi hijo mayor, y cuando ya yo termino casi que de decirle, quédese allá tranquilo, me dice, pastor, no se preocupe, Dios está con nosotros, dice. Un europeo alemán más frío que un pingüino me está diciendo, Dios está con nosotros. Y entonces yo le dije, amén, claro, yo solo le estoy diciendo para que usted sepa, pero a comprar tiquete y a correr. Bueno, el tema es que es interesante. Y el problema es ese, que lo que tiene que ver con el ejército zapatista en todo el sector de Chiapas, que eso es terrible, se visten igual que el ejército y hacen operativos igual que el ejército, solo que al final a usted le ponen una bolsita en la cabeza y lo echan atrás y se lo llevan ahí para... Y es impresionante. Por eso, ¿qué? Pero bueno, así es Dios, ¿verdad? Unas de cal y otras de arena. Entonces, gracias por sus oraciones. Estamos agradecidos a Dios porque realmente el propósito se cumple y nos sentimos muy gozosos de poder seguir sirviendo a Dios de esa forma, de esa manera. Dios nos ha dado un ministerio, lo he dicho muchas veces, en donde lo ejercemos en áreas de muy alto riesgo. Ese es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestro ministerio, áreas de muy alto riesgo y áreas muy rurales de los diferentes países. Cuando yo a usted le digo que voy para países como México, no es el tema de Ciudad México, ahí no. Estamos hablando de esas zonas difíciles, calientes, en donde a nadie le gusta ir, pero ahí hay consiervos de Dios que están necesitando una palabra de apoyo, herramientas y recursos para poder hacer el ministerio. Ellos se sorprenden de nosotros, de cómo es posible que estemos en capacidad de tomar esos riesgos, pero hay gente a la que Dios llama de una manera particular y específica, ¿verdad? Entonces, lo que para el alemán es como un Indiana Jones, es una aventura, es ir a conocer, es saber, para mí es entender que de alguna manera es un recurso que Dios nos ha dado para bendecir a gente que necesita y que no tiene. Amén, hermanos. Así es que de eso se trata, ¿verdad? A veces uno viene del viaje y le dice, hey, pastor, andaba paseando. Yo les digo, sí, amén, andaba paseando. Pero Dios sabe y conoce. Amén, hermanos. ¿Le parece si vamos a las Escrituras? Bendigo a Dios por sus vidas. Oremos, nuestra hermana Mirna, el jueves que estábamos preparándonos para el estudio. Yo ese jueves fue que llegué temprano en la mañana. Hermano Rodrigo me vino a traer al aeropuerto. Y el jueves estábamos listos para enseñar la clase del jueves. Y entrando nomás nos avisaron que la mamá de la hermana Mirna había tenido un tema de salud. Y inmediatamente prácticamente nos hicieron saber que partió con el Señor ella. Entonces, esa fue una dificultad, por supuesto, para hermana Mirna, su familia,
Mainito, porque la hermana partió con el Señor. Ya era una señora de años, pero la mamá siempre es la mamá, ¿verdad? Entonces, esa noche fuimos inmediatamente también a orar por ella, para que Dios pusiera manos sobre su vida. Yo bendigo a Dios por mi esposa, Laurita. Le tocó tener que atender al día siguiente, junto con algunos líderes, la situación en la funeraria y también en el cementerio. Ella fue la que estuvo a cargo, Pastor Freddy estuvo ahí, algunos hermanos, acompañándole y llevando una palabra a la familia. Entonces, para que estemos orando por nuestra hermana Mirna y algunos hermanos que están con un quebranto de salud, y algo que trabajamos en lo particular y lo personal y lo entendemos, es que si usted tiene un episodio de salud o algo, por la condición que tenemos aquí, entonces quédese en la casita, cuidémonos juntos, por más fiebre que usted tenga de venir a la iglesia, entonces sí, hay que cuidarse porque estamos muy encerrados, ocupamos instalar un nuevo aire acondicionado, etcétera. Entonces, hay que cuidarnos, ¿de acuerdo? Tenemos que protegernos para que entonces de ahí no terminemos todos con tos, ¿verdad? Y tomando té de tilo y todas esas cosas. Así es que oramos por los hermanos para que Dios ponga su mano de salud y de bendición. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien. En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Los jueves estamos enseñando sobre epístolas paulinas. Así se llama el tema en general. Y hay una diferencia entre lo que es una epístola y lo que es una carta. Y realmente las cartas se definen como algo más personal. El apóstol Pablo escribió cartas como esta a Timoteo, como se la mandó a Tito también, porque son cartas de índole personal. Pero la epístola ya es una pieza literaria dirigida a comunidades de fe a las que mayormente el apóstol Pablo había fundado. Entonces son epístolas que tienen denominadores en común, tienen una estructura particular, temas específicos sobre los que el apóstol quiere hablarle a la comunidad de fe. Temas de unidad, temas de ética y de moral, en donde Pablo les indica cuál debe de ser ahora el comportamiento de la comunidad de fe, de la iglesia, una vez que estamos haciendo una transición de un viejo hombre al nuevo hombre, una vez que se está haciendo una transición de todo el periodo y el proceso de la ley, ahora a lo que es la gracia. Es una iglesia que está naciendo, es una iglesia nueva. Son creyentes que se están encontrando frente a una verdad de la cual necesitan ser instruidos para que sepan entonces cómo conducirse, cómo crecer y cómo desarrollar la fe. Entonces, las cartas personales que el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, en este caso a Timoteo, son cartas que nos tienen que servir a nosotros también como creyentes para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Cuando en Monte Orea hablamos de creyentes, estamos hablando de gente que no solo cree en Dios, sino que entiende el sacrificio de Cristo, a Jesús, como el camino, la verdad y la vida. Para nosotros hablar de fe no es hablar de una fe evangélica o una fe católica o una fe pentecostal o una fe grande, mediana o pequeña. Es hablar del plan y propósito de Dios para su vida y la mía. Porque en el diseño de Dios no pasa ni por católicos, ni por evangélicos, ni por adventistas, ni por mormones, porque es una sola palabra, es un solo Dios, es una sola fe, establecida por Dios en su palabra. Esto lo digo porque a veces nos queremos esconder detrás de esas estructuras de índole religioso y como que eso es suficiente. La fe común es una condenación. La fe común es una condenación.
Solo decir yo creo en Dios y seguir siendo los mismos papanatas que hemos sido toda la vida, ¿eso qué sentido tiene? La transformación, el cambio, la santidad, el simple y sencillamente decir sí, yo sé que yo creo en Jesús, no, es seguir a Jesús. No es solamente si creo o no creo. No se trata de ir a misa solamente o de venir a un culto evangélico. No se trata de Aves Marías ni de Padres Nuestros o de poner una ofrenda o un diezmo y decir de aquí para el cielo, tranquilos. Así no funciona el reino de Dios. Funciona diferente. Es toda una verdad. Entonces no hagamos de esto algo simplista. No hagamos de esto algo como que si fuera un pan comido, porque lo que hoy Pablo nos va a decir a nosotros a través de lo que le escribe a Timoteo es que usted y yo estamos simple y sencillamente en una batalla. Estamos peleándola. Estamos luchando. Y tenemos que tener ese concepto de una manera clara. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Cómo es esa batalla? ¿Qué elementos tenemos nosotros como creyentes para ser triunfadores o vencedores en este camino de fe? Eso es importante, porque la batalla y la lucha son todos los días. Todos los días yo necesito ver cómo manejo el equilibrio en familia, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, y mayormente cuando se trata de fe. ¿Cuál día no se sufre una tentación? ¿No aparece una invitación? ¿No aparece una distracción? ¿Cómo debo de enfrentarla? ¿Qué elementos debo de tener? Son situaciones sumamente interesantes. Porque por sobre todo eso, el diablo anda como león rugiente. Es que esos leones son una cosa terrible. Anda como león rugiente, viendo a ver. Mire, se come al apóstol, se come al apostolito, si puede ser, bueno, ni lo eructa. Y si algo les gusta comer a esos leones es carne. Y el que se mueve en la carne, no tocó ni el quicio. Interesante. Entonces es importante, por supuesto que la figura en la que el apóstol Pablo se va a apoyar es en la figura militar. Es la figura de un ejército. La excelencia de un soldado real, verdadero. Pablo está sufriendo prisiones. Lo que tiene delante de sus ojos es a un soldado pretoriano de los mejores. El buen soldado, el pretoriano, desde la cabeza hasta los pies, cuidaba su presentación, su elegancia. Porque por ahí empezaba el asunto. Ese no andaba destartalado, ni andaba fachudo, no. Era representando una autoridad mayor. Y la excelencia era parte de ellos. Eso de excelencia es interesante. Colin Luther Powell fue el secretario de Estado del Ejército de los Estados Unidos bajo la administración de George Bush. Por ahí yo tengo una foto, le mandé una foto con algo que él dijo. Él murió en el año 2021, si mal no recuerdo. Un par de años antes de que él muriera, yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia que él dio a líderes en un evento internacional del que yo estaba presente. Y ahí traían líderes solamente de alto nivel. Él era uno de los conferencistas, para que desde su perspectiva de liderazgo militar nos compartiera principios. Y él tiene un documento que son 13 principios con los que debería de vivir todo líder. Hay uno de ellos que yo lo menciono ahí. Y yo escuchándolo a él en su ponencia, ese día, Colin Powell se presentó
Y dentro de la exposición él habló y dijo, una de las cosas que a mí como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del ejército más poderoso del mundo, dijo él, es la escena cuando a mí como comandante en jefe, como comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, me tocaba tener que ir a los campamentos donde soldados que habiendo peleado la guerra estaban en una condición de mutilación por bombas, por encuentros cuerpo a cuerpo, por luchas. Llegar a esa gente a tratar de darles una palabra de aliento más que de agradecimiento, cómo animarlos, cómo de alguna manera levantarles, porque venían de la batalla, venían de la guerra, y algunos de ellos habían perdido sus ojos, otros estaban mutilados de sus manos, otros de sus 2 pies, en una condición que siempre mi mayor preocupación era tener que entrar a esos lugares y verlos a ellos. Y dice él, mi sorpresa fue que ellos me estaban esperando a mí. Y casi que yo tenía que quitármelos de encima, decía él. Ahí fue donde dice él, yo entendí lo que es el compromiso, la dedicación, la entrega, el sacrificio. Porque ellos inmediatamente me vieron, no me dejaban ni hablar. Lo que gritaban y decían, comandante, haga lo que sea necesario para que me pongan esta mano, para que me pongan el pie, para que me pongan lo que me tengan que poner, porque este no es mi lugar. Yo necesito estar en el campo de batalla, donde están mis hermanos, donde están mis amigos, peleando y defendiendo lo que más amamos. Y dice él, yo antes de salir, habiendo consolado a nadie, fueron ellos consolándome a mí. Que tenían tan claro lo que es la palabra compromiso. Compromiso. Que si fuera ciegos, cojos o mancos, se iban a rastras a continuar peleando la batalla de la fe. Por eso Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12, léalo conmigo, por favor. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay una batalla, le dice Pablo, que tenemos que pelear. Las batallas son para pelearlas. Tal vez la batalla es una circunstancia. Tal vez la batalla es una mala noticia. Tal vez la batalla es un tema emocional, en los sentimientos, en el ánimo, en el corazón. Hay una batalla. Yo no sé lo que representan esas batallas. Cualquiera que sea la batalla con respecto a nosotros es una buena batalla. Porque lo que está diciendo y lo que Pablo está hablando es desde su propia naturaleza. Lo que para él le han servido las luchas, las batallas, las circunstancias. Lo ha dicho, esto es bueno porque contribuye, ayuda en la formación del carácter, de la identidad. La circunstancia, la prueba, la lucha, ayuda al desarrollo del carácter cristiano. Por supuesto, a aquel que no se quede en el camino, aquel que no se rinde ante la mutilación de lo que sea, sino que entiende que esa batalla de una u otra forma es buena desde la perspectiva en la que nosotros necesitamos continuar avanzando, desarrollando y formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Las batallas no son para rendirse. Las batallas no son para decir a pescar me voy.
Las batallas no son para decir, tardo en meterme un poquito con Dios a carga que son. Tardo en meterme un poquito con Dios y se me mueve, y se me mueve todo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y Pablo dice, a la cual fuiste llamado. Y Pablo lo tiene claro, porque en el camino de la fe, el que usted esté hoy aquí en este lugar, usted puede verlo desde la perspectiva que usted quiera. Me invitó A, me invitó B. De ahí hay que ir porque si no el pastor me regaña. Es que fuimos llamados. No me escogisteis vosotros a mí. Yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto, para que den resultados, para que haya un crecimiento, para que haya un desarrollo. Porque lo que tiene que ver conmigo, dice el Señor, tiene que dar fruto, tiene que dar crecimiento, tiene que haber desarrollo. Dios no es estancamiento, ya el estancamiento es un retroceso. Un siempre lo mismo en Dios es un fracaso. Siempre lo mismo en Dios es un fracaso. Ay, no aplauden tras de eso. Sangre de Cristo. Fuimos llamados que estemos sordos y estemos caminando a media máquina o con un motor de carbón, que no estemos poniendo el acelerador donde tenemos que ponerlo y lo ponemos en otras cosas donde no deberíamos de poner el acelerador, donde no es que qué pereza levantarme, no, me levanto solo y me agarro de la mano solo y me voy para aquello que no aprovecha para la vida eterna. Ahí sí nadie me tiene que empujar, ni despertador pongo. Ni me importa cuánto cueste, cuánto hay que poner, vendo hasta los zapatos. ¿Aló? ¿Sigo o paro? ¿Qué predicador más malo, ah? ¿Quién me tiene viendo esas cosas a mí? No, es que, bueno, gloria a Jesús. A la cual fuiste llamado. Timoteo, fuiste llamado, fuiste escogido. Pasé junto a ti cuando nadie te miraba, cuando nadie se detenía para verte en tus sangres. Estabas ahí en tu inmundicia y pasé y te vi y me acerqué. Y te lavé, te ungí, te vestí de ropas blancas y te dije te amo. Te amo. E hice un pacto contigo. Hice un pacto contigo. Y en ese pacto yo me comprometí y te dije estaré contigo siempre. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero Él, que es el que ve hacia adelante, a quien Él recoge debajo de ese enebro, en esa condición, la ve crecer y creciste y te hiciste hermosa. Y dice el texto, y crecieron tus pechos. Pero inmediatamente dice, y te fuiste tras tus amantes. Él está viendo el crecimiento y el desarrollo. Y a pesar de que observa eso en el desarrollo de crecimiento, te bendice, te da la salud, te da el trabajo, te abre las puertas, te cuida, te protege. Pero Dios sigue estando en un cajón, en un rincón. Lo que es Dios prioridad no está
donde debe y tiene necesariamente que estar. ¿Y sabe por qué? Porque usted no lo escogió. Dios sí te escogió y decidió por usted y por mí. Y te fuiste tras tus amantes. Y hay una palabra más fuerte que le sigue al texto. Estoy citando Ezequiel capítulo 16, si mal no recuerdo. Y te prostituiste. No le bastó la escena de ir tras los amantes, sino que se fue a una cuestión de libertinaje. Y sin embargo, dice el Señor, yo me acordé del pacto que he hecho contigo, en el que yo dije, te amaré eternamente y para siempre. Por eso Pablo le dice a Timoteo, debes de entender que debes de echar mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado. E hiciste una buena profesión, hiciste una decisión, tomaste una decisión que hoy todos la conocen. Hoy cada uno de nosotros sabe quiénes somos. Por supuesto hay quienes nos conocen mejor que otros. Pero el tema de la fe, lo he dicho una y mil veces, la gente tiene que ver algo de Dios en usted y en mí. Y eso es cuando nosotros entendemos que hay que pelear la batalla de la fe. Esa batalla hay que enfrentarla con los elementos necesarios para poder ganarla. Pablo advierte esta situación en una epístola que le escribe, vamos a la presentación por favor, en la epístola que le escribe a los Efesios, en el capítulo número 6, a partir del verso 10, le dice, por lo demás, hermanos míos, dos cosas, fortaleceos en el Señor, ¿y en qué cosa? Y en el poder de su fuerza. Estos son dos elementos necesarios para que en la batalla nosotros podamos vencer, triunfar y sostenernos. Y regreso aquí a los mensajes sobre los que he estado predicando del fundamento de los apóstoles y el fundamento que como creyentes debemos de tener, cuyo fundamento es Cristo. El modelo, el ejemplo, se llama Jesús. Por eso Pablo le dice, en cuanto a nosotros, fortalézcase en el Señor. Si usted ve el modelo de Jesús, si usted no ve el modelo mío, o el modelo apostólico que hay hoy, o el profético, los desórdenes y los despavientos que hay, porque ahí sí lo vemos y nos escudamos y decir, imagínense, si esto hacen esto, lo que se supone que son los grandes y los que entienden, entonces los de abajo quieren coger eso como excusa para limitarse en su crecimiento y desarrollo y tener como excusa la vagabundería y el no desarrollo espiritual. Pero Pablo está diciendo, usted fortalézcase viendo el ejemplo y el testimonio del Señor Jesús, donde tienen que estar puestos nuestros ojos. No es en la corbata pink que hoy trajo el pastor. ¿A qué corbata me eché hoy? El creyente tiene que fortalecerse en el Señor. ¿Y dónde estaba el poder de su fuerza? Cuando se abrió el cielo, 3 veces salió una voz del cielo, 3 veces en el ministerio de Jesús. Cuando él fue bautizado y salió de las aguas, el cielo se abrió. Y dice la Biblia, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. A él, Pablo le dice,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el caminar con Dios. El modelo no tiene que ser un líder católico, que hay muchos malos ejemplos en líderes católicos. Cuidado si no igual o peor en líderes evangélicos. Lamentablemente en los que son más visuales o más visibles. Y ni se digan los que están sentados en otras esferas, en las que sí ocupamos gente, pero no como ellos, avergonzando la iglesia y el testimonio y poniendo por el piso la ética y la moral del evangelio. Dios nunca se avergonzó de los errores y de los pecados que cometieron sus líderes, porque nunca dependía Dios del testimonio de ellos. Dios siempre ha levantado la mano y dijo: este es mi hijo, este es mi hijo, en quien tengo todo contentamiento. Si hay uno por el que yo creo y digo, aquí está, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que por más mal testimonio o por más daño que te haya hecho un líder, que haya ido hasta el extremo, escuchar de los abusos en el tema de las finanzas y la manipulación, o abusos de tipo sexual en diferentes ámbitos, situaciones, es algo en lo que de alguna manera no tiene por qué detener a un creyente, porque Dios no te ha fallado en absolutamente nada. Y no es de recibo que alguien diga: yo volver a la iglesia no vuelvo porque son unos hipócritas. ¿Y por qué hipócritas? Es que usted supiera el pastor que yo tuve o el apóstol que yo había. Usted no le ha amanecido. Usted estaba con apostolitis y usted estaba con un poco de idioteces, creyendo en personas que hasta que le pedían los zapatos, usted no solo le daba los zapatos, sino también las medias. A mí me tocó vivir épocas difíciles. Zacarías Piedras del Río, al final lo que terminaba pidiendo era la esposa del hermano para tener un matrimonio espiritual. No, si están cada vez más locos que una cabra. ¿Y sabe qué hacía el hermano? Le daba a la esposa, al siervo de Dios, al ungido. ¿Usted se asusta? Yo no. Y pues lo condenaron y lo metieron a la cárcel. Cuando sale de la cárcel, ¿sabe qué hacían las siervas de Dios? Le compraron una Montero cachetona del año y lo estaban esperando a la salida de la cárcel al siervo de Tommy. Ya Dios libró al siervo de Dios de la cárcel y lo hizo libre. Pídales una ofrenda o pídales algo especial o venga. Nuestro modelo pasa por el Señor y nos vamos a fortalecer. Por eso no vencemos. En la batalla nos quedamos en el camino, nos rendimos, porque la mirada está puesta en otro lugar. Porque esto del evangelio, del desarrollo de la fe, hay que entenderlo desde la perspectiva correcta. Y perdone si usted siente que esto es un kinder y que de pronto yo estoy dándole un ABC, pero yo necesito volver a recordarle estas cosas. Porque tiempos son difíciles, son malos, hay descuido, hay desatención. Yo no le estoy diciendo que no se vaya a broncear, no estoy diciendo que no se vaya a pasear, no le estoy diciendo eso. Eso no puede ser la prioridad en su vida. Usted no se puede quedar en el camino. Usted no puede mandar un mensaje y decir: pastor, disculpe, es que no puedo volver a la iglesia. Porque no tenemos vestidos de toda la armadura de Dios, sigue diciendo. Aquí es vestido, es vestirse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea que el enemigo se va a venir a acechar al creyente
a la iglesia lo que Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero no quiere decir que el enemigo no va a venir con sus acechanzas. Yo pregunto, ¿ha sido usted acechado por el diablo? ¿Le acecha el enemigo? A veces usa hasta los más cercanos. Job dijo: ¿dónde están mis íntimos? Los que yo amaba, ¿dónde están? Mientras tenía vacas, camellos, mientras tenía pan, mientras tenía vino. Pero ahora que se me vino las 7 plagas, no sé si eran 7 o 10 de Egipto. ¿Dónde, dice él en Job capítulo 18 y 19, dónde están los que yo amaba? Las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada cosa de la que el apóstol nos quiere percibir, el apóstol Pablo nos está diciendo, como iglesia y como creyentes, tenemos que estar firmes, vestidos. Hay que ponerse una camisa. Usted tiene que tomar identidad. Yo no estoy poniendo la institución por delante de las personas, pero usted y yo pertenecemos a una institución. Es la iglesia. Instituyó la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia que tiene un solo Dios, una sola fe, una sola palabra, una sola voz que viene del cielo. Y Dios constituyó hombres y mujeres para que nos ayuden al crecimiento y al desarrollo y el establecimiento de la iglesia de Dios en la tierra. Y usted y yo necesitamos ser parte de ese equipo. Hay que vestirse. Pedro se quiso desvestir, ¿no fue cierto? La muchacha le dijo, casi que solo le faltó decir, mire, esa es la camiseta del equipo aquí. Dijo, no, ¿te parece? No, es que hasta hablas como ellos. Porque los evangélicos tienen una forma particular de hablar. Espero yo que así sea. Porque ya hasta eso se perdió, pastor. Yo he visto hermanos tratándose de mae. Y la Biblia dice, ninguna palabra deshonesta salga o corrompida salga de vuestra boca. Y a mí me gusta cuando los más novitos están comenzando a hablar, porque vienen con un lenguaje de toda la vida. ¿Ah? No, que coloquial. Ojalá fuera coloquial, los aplaudo. Coloquial los dejo ahí. No, hombre, eso es para referirse al de la acera del frente, le dicen, bueno, mejor le digo ese angelito, me dice, mejor le doy decir ese angelito para no decirle lo que yo decía en otro tiempo. Le digo, eso es crecimiento. Así tiene que ser. El viejo hombre queda atrás, con sus mañas, con sus deseos, con sus hábitos. Hay que vestirse. Y hay que de alguna manera entender que somos parte de, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? El apóstol la va a referir acá. En la armadura él va a hablar de 6 elementos. 6 elementos que los define claramente. Eso vamos a verlo en algún momento. Si usted se quiere ir a las 11, pues entonces será en otra ocasión, y si nos vamos al mediodía, pues yo con mucho gusto termino el mensaje completo. La armadura se compone de 6 elementos que los vamos a valorar un poco. Pero en el texto Pablo le está diciendo a la iglesia
de que para poder enfrentar todo este tipo de situaciones hay toda una estructura en el reino de las tinieblas. Hay demonios que usted solo los espanta asustándolos, pero hay otros que tienen otro rango y tienen otro nivel, que necesitan ser confrontados, porque es que lo que usted y yo anduvimos repartiendo en el mundo no fueron confites. Y usted espera ahora que todo sea un camino de rosas y que la cosa... No. Es que de donde venimos, nosotros éramos de rango mayor. Y el enemigo sabe cuáles eran nuestras debilidades. ¿Aló? ¿Ustedes están como dormidos? Ninguno dice, pastor, no, es que nos tiene anonadados. No, nada de eso. Hay rangos mayores. Hay una parte que a mí me sorprende y dice gobernador. ¿Usted cree que yo no he peleado contra esos demonios que están sobre los gobiernos, maquinando estupideces y declarando leyes e instituyendo pudrición? La influencia del enemigo, porque dice que están también en las regiones celestes. Hay ambientes antagónicos terribles. Terribles. Yo he estado que salgo de un país y pongo pie en el otro y usted inmediatamente siente la opresión del diablo en ese lugar. Yo mismo me he sorprendido de eso. Inmediatamente. Usted puede entender, este es un país al que a mí no me gusta ir, pero de ninguna manera. El diablo lo tiene tomado en un ambiente espiritual como usted no tiene idea. Es una cosa que yo dije, yo en mi vida he visto esto y usted lo ve oscuro, usted ve hasta una bruma, usted literalmente ve zombies parados en las esquinas, toda una generación tendida en el piso, una ciudad completa de indigencia, en donde hay que estar llegando con carros y camiones para llevarles café, llevarles pan, llevarles algo, porque no tienen absolutamente nada. Una sola droga los ha tomado y los ha hecho zombies. Eso que usted no le dan ganas ni de salir a caminar ni a la esquina. Porque es un ambiente espiritual tomado por el diablo. Y así hay ambientes y lugares sobre los que tenemos que tener cuidado, porque son ambientes pesados, que no nos favorecen, que no nos alimentan, que no debemos nosotros ni de apresurarnos a llegar ahí, porque lo que hacen, sí, es contaminarnos. Y yo no sé si aquí estoy hablando de un mejor amigo, de un familiar, o de un vecino, o de alguien. Pero si ese ambiente, mejor quédese quedito. Porque ya aquí uno no sabe si usted los va a convertir a ellos o ellos terminan convirtiéndole a usted. Con una sola palabra. No me diga que usted es de esos fanáticos. Yo no sé qué entiende usted por fanático, le voy a decir. Pero si no ser fanático, lo que usted quiere es que yo me ponga a bailar aquí sopa de caracol. Ahí Pablo describe cuáles son los elementos y los que debemos de usar toda la armadura. Dije, los definiré en un momento dado. Pero ¿qué significa? Esto me gusta. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? Significa tres cosas. Número uno, significa enfrentar. Tenemos que enfrentarnos a las dificultades. No podemos no enfrentarnos a la dificultad. No podemos no enfrentarnos a las tentaciones. Las tentaciones vienen. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Pero la tentación viene. Y hay tentaciones
que si le damos lugar nosotros no solo se convierten en una fortaleza, y cuando la tentación se junta con la ocasión, camarón que se duerme, o sea, si la tentación se da y viene la ocasión, si usted junta la tentación con la ocasión, chao. Tenemos que saber enfrentar todas las pruebas que amenazan nuestra fe. Pelear la buena batalla significa eso. Habrán dificultades, tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Yo voy a mandar todo el PowerPoint al chat de la iglesia. Laurita ella se los va a pasar. Si usted no está ahí, dígale a Laurita que le agregue, por favor, a usted en el chat para que pueda recibir los bosquejos completos. Y estoy queriendo retomar algo entre semana para reforzar esta palabra de los domingos vía Zoom. Entonces, de pronto algo va a suceder que estamos siempre pensando en eso, sacar tiempo de donde no tenemos. Pero es importante que usted lo tenga para que usted repase, para que usted vuelva sobre eso. Hay dificultades, hay tentaciones. Sí, hay tentaciones. También hay luchas y pruebas que nos amenazan. Luchar contra las dudas. Esta parte es interesante. ¿Qué significa pelear la buena batalla? Aquí ya es un tema no de aquello que nos asedia, sino de lo que puede surgir en nosotros, como la duda, el miedo y por supuesto algo que se llama influencias que nos apartan de la fe. Hay gente especialista, hay influencias a las que usted y yo no debemos de exponernos, pero a veces es una cuestión anímica, emocional, el sentimiento. Son cosas en ese ámbito que usted y yo necesitamos entender, en lo que también tenemos que pelear. A veces el corazón, dice el Señor, es más engañoso que cualquier otra cosa. A veces el corazón nos hace palpitar por lo que no. A veces el corazón nos lleva por el camino equivocado. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vamos a defender la verdad, la justicia y la esperanza. También quiere decir que vamos a estar a la defensiva frente a estos dos elementos de enfrentar y luchar, pero también es importante mantenernos firmes en la verdad de Dios. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando el enemigo vino y le dijo, escrito está, Jesús se volvió y le dijo, sí, pero escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y él vino y le ofreció los reinos de la tierra. Y tenía hambre. Hombre, y lo que andamos es hambrientos toda la vida. Y le dijo, dile a esa piedra que se convierta en pan. El enemigo le dijo, tienes el poder de hacerlo. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cierro solamente la armadura de Dios para la batalla espiritual. Pelear la buena batalla. Pablo dice, no vamos a ir a descubiertas ni como los que no saben. Dios, vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero dice, vístanse, pónganse la armadura. Hay elementos que tienen que estar formando parte de su vida y de su desarrollo cristiano. Son 6. Esos 6 elementos es el cinturón de la verdad, el cinto de la verdad. La coraza de justicia que protege el corazón. Los zapatos de la paz. O sea, el camino por el que nosotros debemos de andar. Hay un escudo de la fe que nos da protección y que nos da cobertura. Número 5, el casco de la salvación, el yelmo, para proteger la mente y los pensamientos. Y hay un número 6, que de entre todos ellos es la única arma ofensiva. Todas las demás, las 5 anteriores, son defensivas para protegernos, para cuidarnos.
Pero la número 6, la espada del Espíritu, es un arma ofensiva para que podamos nosotros movernos en esa dirección. Y lo dice así el apóstol Pablo en este pasaje. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Para que podáis resistir en el día malo. Y para que en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva que se nos da es la espada del Espíritu, que dice Pablo, es la palabra de Dios. No podemos ser enanitos en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. La palabra de Dios tiene que ser una realidad. Entre más usted pueda tener de la palabra, mayormente será su fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dijo el predicador, malo, ya termino. Y nunca terminó. Déjeme cierro. La fe como escudo, el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué bloquea? ¿De qué nos protege? ¿Y cómo nos fortalece? Antes dice el texto, para que cuando llegue el día malo, yo puedo amanecer aquí con el día malo, ¿cierto? Porque hay un día que no es igual al otro. Hay un día que uno dice, hombre, tras de cuernos palos, solo eso me faltaba. Porque sí hay días difíciles, diferentes, pero cualquiera que sea el día, la promesa de Dios es que podamos mantenernos firmes, porque hay días que las noticias no son tan buenas ni tan halagadoras, y se necesita definitivamente saber confrontar eso. Toda flecha del maligno que venga sobre dudas y tentaciones nos protege nuestra mente y nuestro corazón de todo engaño y nos fortalece a la vez que estamos nosotros resistiendo en medio de la gran batalla. Como hijos e hijas de Dios, hay escenarios en los que nosotros necesitamos pararnos. Hay enemigos en nuestra fe. Y regreso a la duda y a la tentación. Lo que es algo que nos asedia de una manera constante y de la que nosotros sabemos y tenemos conocimiento. Hay ejemplos en la Biblia de gente que tuvo que pelear la batalla de la fe. Abraham, cuando Dios lo confronta y le dice, dame lo que amas, dame lo único que tienes, dame lo que yo te he dado. Y Abraham se lo pone en los regazos y le dice, si lo quieres, Señor, es tuyo. Pero se lo dijo de verdad. Este pasaje que a mí particularmente me llena mucho, la verdad que yo luego cambié esa gracia y misericordia. David trajo a Dios al escenario en el momento oportuno. Cuando todos temblaban frente al gigante, frente a la amenaza, cuando nadie quería enfrentar el problema, David, dice la Biblia, llegó al campamento y le dijo al rey, Dios me lo entregará en mi mano. Dios me lo entregará hoy aquí. Y es que David trajo a Dios al escenario, donde estaba el problema, donde estaba la circunstancia, donde aquello los hacía temblar. David trajo a Dios y dijo, Dios te derrotará esta vez. Dios nos va a dar la victoria.
Porque es lo que Pablo dice, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sea en medio de la duda o la tentación, o sea en medio de una crisis emocional o espiritual, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Está bien. Oración, meternos más con la palabra de Dios. Yo pienso que ya es hora de empecemos a rodearnos de gente correcta. Deje de andar con carboneros. Deje de andar hoy que tenemos un lenguaje diferente y distinto en donde las palabras marcan diferencia. Deje de andar con los tóxicos. Aléjese de los tóxicos. Porque si nosotros queremos tener una vida victoriosa, el elemento fundamental es no rendirnos. No se rinda. Perseveremos hasta el final. La batalla espiritual es real, pero Dios nos da todo lo que necesitamos para ganar. Confiando en Él podemos vivir una vida victoriosa y llegar al final con la victoria. Que Dios les bendiga.